digo, los que ponen su pantalla. Este, y, y bueno, pues como siempre, me da mucho gusto platicar con ustedes, sabiendo que pues están cerca pues, de la graduación, ¿no? Yo digo que pues es un grupo de optimistas, pero estoy seguro que todos lo lograrán sin ningún problema. Y, y bueno, pues la idea, como ya nos platicó Mar, pues es hacer un repaso de cuántica, ¿no? Entonces, la verdad no sé bien cómo haya sido la dinámica con los otros profesores. Yo lo que voy a hacer es pues realmente hacer como un repaso, usando unos slides, pues porque en realidad el tiempo es muy poco, ¿no? Pero sí me gustaría como enfatizar algunos conceptos que son importantes del curso, que pues ustedes ya todos lo llevaron obviamente, eh, y que probablemente pues es básicamente recordar, ¿no? En realidad, pues como ustedes saben, no son muchos conceptos, simplemente son algunos que son importantes, pero pues es importante como que tenerlos presentes, ¿no? Entonces, voy a compartir y vamos a ponerla. Ahí está. Muy bien. Entonces, nada más acomodar aquí. Ahí está, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces tenemos pues esta presentación. Esta presentación fue parte estos slides son parte de unos slides que preparé la clase pasada a raíz de la pandemia, ¿no? Porque pues a ustedes, yo les di clase básicamente de pizarrón, ¿no? Como siempre había sido. Pero bueno, aprovechando que hice estos slides, pues quedaron o sea, ahora sí que muy para la ocasión. Evidentemente, pues este es como un resumen de algunos conceptos, ¿no? Eh, muy bien. Lo primero, bueno, pues ya saben, este, cuando hablamos de mecánica cuántica, estamos hablando de el mundo a pequeña escala, ¿no? O sea, estamos hablando de fenómenos físicos que ocurren en unas distancias que son del orden de un átomo. ¿Ok? Entonces estamos hablando de fenómenos que le ocurren a un electrón, que le ocurren a un protón, al átomo de hidrógeno, etcétera, ¿no? O un fotón. Entonces son escalas de baja energía en donde estamos hablando de pequeñas distancias. ¿Ok? Y aquí hay dos conceptos importantes. Una es energía y otra es momentum. Ajá. A esa escala existen esas dos cantidades, igual que en la escala macroscópica, energía y momentum. Y acuérdense también, en el mundo cuántico no describimos el movimiento de partículas o la dinámica de las partículas como les describimos en el mundo clásico, ¿no? En el mundo clásico tú tienes posición, velocidad, aceleración, etcétera, en función del tiempo, y es una ecuación, que es la ecuación de movimiento. En el mundo cuántico, tú defines una función de estado, y esa función de estado aplica para una partícula, para dos partículas, para un sistema de partículas, etcétera, ¿no? Entonces, esa función de estado por sí misma no dice nada, pero por otro lado, tiene toda la información de la dinámica de la partícula, ¿no? La función de estado es una función que le llamamos un ket, depende de la posición, depende del tiempo, pero hay que extraerle la información. Ahora, otro aspecto importante, recuerden, es que existe como un principio de correspondencia, ¿no? En mecánica cuántica, las cantidades físicas son operadores, que son, hay cantidades observables, y esas cantidades observables pues se definen con operadores. En particular, pues hay dos que son súper importantes, ¿no? El operador de posición y el operador de momentum. Entonces, el operador de momentum, eh, pues es H barra entre I por nabla, es un operador diferencial, y el operador de posición, pues es un operador que se traslada tal cual, ¿no? Entonces, aquí existe esta cuestión de que está la conexión con mecánica clásica, ¿no? Que si tienes, según la mecánica clásica en la formulación hamiltoniana, si tienes
sistema físico que puedes describir en términos de posiciones y momentums generalizados, entonces lo puedes trasladar a mecánica cuántica, ¿no? Entonces, ejemplos de eso, pues está la energía cinética, el momentum angular, que es un operador súper importante, ¿no? Y lo otro que hay que recordar es el valor esperado de un observable en general, pues es esta cantidad. O sea, tú tienes una partícula en el estado phi, tienes un observable Q, entonces evalúas pues esta operación, ajá, y esa es la manera de calcular un valor esperado, ¿no? Vamos a hablar de esto pues con más detalle, ¿no? Entonces, acuérdense, esto es importante, es el primer paso, ¿no? Para hacer una descripción hacia la escala cuántica, ¿no? Entonces, lo siguiente es hablar un poco de los postulados, que pues ustedes los conocen a la perfección, pero bueno, vamos a recordarlos. El primer postulado es lo que ya les había platicado. En el mundo cuántico, en un cierto tiempo t, la partícula está especificada por una función de estado, ¿ok? Por otro lado, tenemos el segundo postulado, que le llamamos un postulado de observables, en donde cada variable dinámica, por ejemplo, aquí le estoy etiquetando con una A, puede ser posición, momentum angular, momentum lineal, la que ustedes quieran, se representa con un operador lineal hermitiano, ¿ok? Y ese operador, pues lo que les había platicado, se puede calcular el valor esperado y se le pueden calcular más cosas, ¿no? Y los observables cuánticos se obtienen directamente de los observables clásicos en la formulación hamiltoniana con esta receta, ¿no? ¿Ok? O sea, siempre que encontremos una posición, la trasladamos a operador de posición y cuando encontremos un momentum, lo, lo sustituimos con su operador de momentum, ¿no? ¿Ok? Ahí está la cuestión de correspondencia. Y luego viene el postulado de medición, que es, digamos, pues un parteaguas, ¿no? Con respecto al mundo clásico. Aquí es donde sí se hace una diferencia fundamental entre la descripción clásica y la descripción cuántica, ¿no? Entonces, para el postulado de medición, recuerden que necesitamos saber. Necesitamos saber otra vez que las cantidades físicas son operadores. Esos operadores tienen eigenvalores y tienen eigenfunciones o eigenvectores, ¿ok? Yo creo que no necesito recordarles pues que son eigenvectores, eigenvalores de un operador, ¿no? ¿Ok? Pero si no se acuerdan, pues como quiera aquí está la receta, ¿no? ¿Ok? Eh, muy bien. Entonces, ¿qué dice el postulado de medición? Bueno, si yo tengo un sistema físico que está en el estado phi, entonces, si yo voy a medir una cantidad A, los únicos resultados posibles de la medición son los eigenvalores del operador. ¿Ok? Son los únicos resultados posibles. Ahora, ¿cuál va a salir? Bueno, eso depende de una serie de probabilidades. Ajá. Y las probabilidades dependen del estado en el cual se encuentra la partícula. Como el operador es un operador hermitiano, entonces tienes una base ortonormal. Y eso significa que cualquier estado lo puedes encontrar como una expansión de esa base ortonormal. Entonces, los coeficientes de la expansión determinan las probabilidades. Básicamente, la probabilidad es el coeficiente elevado al cuadrado, o sea, el valor absoluto elevado al cuadrado. Entonces, los coeficientes están normalizados de tal manera que la suma de todos los coeficientes elevados al cuadrado, o sea, la norma, es igual a 1. ¿Ok? Entonces, por eso de entrada, cuando hacemos un proceso de medición, lo normal es que no sepamos más que con una serie de probabilidades cuál es la salida del proceso de medición. Bueno, esa es la primera parte del postulado de medición. Lo siguiente que ocurre es que como resultado del proceso de medición, entonces tu función de estado cambia de tu función de estado phi a tu función de estado dependiendo del eigenvalor que salió. Entonces, si sale el eigenvalor 4, entonces
tu función colapsa o cambia, ¿va? A el eigenvector número 4, ¿ok? Por poner un ejemplo. Muy bien. Entonces, esa es la esencia en concreto del principio de medición, así muy sencillo. Después hay una, aquí tengo la opción D, pero la opción D es cuando tienes estados degenerados y eso pues no, ahorita no, si quieren, no lo platicamos, ¿no? Porque ya es un caso muy particular. Lo importante es comprender los primeros tres. Ajá. Entonces, aquí hay una situación, ¿verdad? O sea, imagínense que yo no conozco el estado phi. O sea, en principio, pues no le, lo que quiero hacer cuando mido algo es saberle sus propiedades. Pero cuando yo voy y mido la cantidad A, vamos a pensar que esa cantidad es la energía. Entonces, yo voy y le mido la energía. Entonces, me dice, bueno, la energía es 1.3. Y eso me asegura que una vez que yo hago el proceso de medición, ya sé cuál es el estado en el cual se encuentra la partícula. Pero anteriormente yo no sabía cuál era el estado. Eh, entonces necesito hacer una medición o una serie de mediciones para poder acondicionar un sistema físico a un estado particular. Ajá. No es un proceso trivial, en realidad, pues desde el punto de vista experimental es todo un proceso, pero de ahí viene toda esa situación de un desconocimiento, ¿no? De lo que se conoce como el estado de la partícula. Sí, o sea, yo puedo decir, sé que hay un electrón que está confinado en esta región. ¿Cuál es su valor de energía? ¿Cuál es su valor de momentum angular? ¿Cuál es, etcétera, la cantidad física que ustedes quieran? No puedo conjeturar nada a menos que empiece a hacer mediciones, ¿no? Entonces, el postulado de medición, pues es la piedra angular de la mecánica cuántica. Tiene muchísimas consecuencias y la primera consecuencia importante es el principio de incertidumbre, ¿no? Eh, entonces, de eso pues vamos a platicar ahorita más tarde. Y luego está el cuarto postulado, que es el postulado pues ya de la evolución temporal, ¿no? Una vez que tú conoces o que tienes un estado inicial de una partícula, pues el tiempo avanza y el sistema satisface la ecuación de Schrödinger, ¿no? Y la ecuación de Schrödinger no es más que el principio de conservación de energía enunciado en la nomenclatura o en la terminología de la mecánica cuántica, ¿no? Entonces tienes nuestra ecuación de Schrödinger y esa ecuación dicta la evolución espaciotemporal de una función de estado inicial. Es una ecuación diferencial que ustedes la ven ahí, es una ecuación diferencial parcial en el espacio y en el tiempo. Ajá. Y, y depende del potencial, aquí U es el potencial, depende del potencial, va a ser más fácil o más difícil solucionarla, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál es una estrategia así típica? Pues considera separación de variables y llegas a lo que se conoce como la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo, que en realidad ese es un nombre pues medio inventado ahí, pero no es más que la parte espacial una vez que separas la parte temporal, ¿no? Y esa parte temporal, pues de acuerdo a la estructura de la ecuación, pues te queda una función armónica. Muy bien. Entonces, las soluciones de la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo se conocen como los estados estacionarios. Y cada estado estacionario va a tener asociada una energía porque cada estado estacionario corresponde a un eigenvalor de la ecuación de Schrödinger. Si ustedes ven esta estructura es en esencia una ecuación de eigenvalores. Tienen el operador, que es el operador hamiltoniano, y el hamiltoniano actúa sobre la función de estado, es igual a E por phi. Y pues es la energía, ¿no? Entonces tenemos una ecuación de eigenenergías y esas eigenenergías pues dictan la dinámica o la estructura, el espectro de posibles valores que podemos tener cuando hagamos una medición de energía. Cada estado estacionario vamos a considerarlo como que oscila en el tiempo, como si fuera una armónica fundamental, una armónica resonante de una cuerda, ¿no? Entonces tienes un estado estacionario que oscila con una cierta frecuencia.
Esa frecuencia es la energía entre H barra, ¿ok? Y, y al final, pues lo que tienes es una superposición de estados estacionarios. Muy bien. Entonces, esto es los 4 postulados básicos de la ecuación, perdón, de la mecánica cuántica. Recuerden que estos 4 postulados se construyeron o se enunciaron una vez que muchas cosas se descubrieron. Es decir, no llegó alguien y dijo, estos son los 4 postulados y así vamos a operar. O sea, algo como lo que hizo Newton, ¿no? O sea, Newton sí hizo eso. Newton llegó y dijo, estas son las 3 leyes. Estas leyes vienen de un razonamiento que tiene que ver con aspectos teóricos y también con aspectos experimentales de observación, pero son como axiomas, ¿no? O sea, la mecánica newtoniana parte de estos 3 axiomas y de ahí construimos todo. La mecánica cuántica no es así. La mecánica cuántica se construyó como un rompecabezas. Es decir, gente descubrió ciertas cosas, otras personas descubrieron otras cosas y hubo esfuerzos unificadores. Y dentro de esos esfuerzos unificadores está la formulación de los postulados, ¿no? Entonces es una historia más accidentada, mucho más rica en matices de gente que hizo contribuciones y por eso hay tantas formulaciones de mecánica cuántica y por eso hay a la fecha tantas discusiones sobre la interpretación de la mecánica cuántica, ¿no? Muy bien. Entonces, esto, pues, nomás lo voy a mencionar muy rápido, ¿ok? Acuérdense que una función de estado tiene que estar normalizada eh, y esa normalización responde a la interpretación probabilística, ¿ah? O sea, lo que es la función de estado, eh, su norma elevada al cuadrado, se interpreta como una función de densidad de probabilidad. Y eso pues también está asociado con el valor esperado, ¿no? De dónde está la partícula, etcétera, ¿no? Y como una función de densidad de probabilidad, como es una función que está cambiando en el tiempo, entonces podemos construir una función de densidad de corriente de probabilidad. Y eso es porque eso viene también de la interpretación de que la ecuación de Schrödinger, o sea, esta ecuación, la ecuación de Schrödinger, te lleva o está asociada a una ecuación de continuidad. Ajá. O sea, puedes deducir a partir de la estructura de la ecuación de Schrödinger esta ecuación, o sea, esta ecuación se tiene que cumplir. Entonces, como esta ecuación es una ecuación de continuidad como la que aparece en teoría electromagnética, entonces hay un principio de conservación y ese principio de conservación pues te lleva a que la probabilidad se conserva y entonces puedes hablar de una función de densidad de corriente de probabilidad. Ajá. Muy bien. También es consecuencia de la ecuación de Schrödinger que la función de estado y la función gradiente sean continuos, ¿no? O sea, la función de estado y su gradiente sean continuos o la derivada, ¿no? Si es en una dimensión. Y eso pues es importante, ¿no? O sea, eso es consecuencia también de la ecuación, de la estructura de la ecuación. Lo que no necesariamente es continuo es la segunda derivada de la función de estado, porque la segunda derivada pues te lleva directamente a la ecuación de Schrödinger y ahí el potencial puede ser discontinuo sin problema, ¿no? Muy bien. Bueno, ¿qué más se vio en el curso de cuántica? Pues vimos cómo solucionar problemas con potenciales unidimensionales y enfatizamos los problemas que tienen que ver con potenciales que tienen secciones constantes, porque ahí la ecuación de Schrödinger independiente del tiempo se soluciona muy fácil porque me van a quedar funciones armónicas cuando la energía es más grande que el potencial, y me van a quedar soluciones exponenciales cuando es al revés, ¿no? O sea, cuando el potencial es más grande que la energía total de la partícula. Entonces, aquí, ¿qué es lo que conviene mucho? Pues tener una percepción de lo que ocurre en mecánica clásica. Tenemos regiones prohibidas, tenemos regiones válidas, no más que en mecánica cuántica las regiones prohibidas pues no son en realidad tan prohibidas, ¿no? O sea, la función de estado penetra en las regiones prohibidas
dependiendo de la relación que exista entre el potencial y la energía, pues tenemos más penetración o menos penetración, ¿no? Pero pues a final de cuentas, todos los problemas que tienen que ver con este tipo de potenciales, pues se reducen a problemas de ecuaciones diferenciales con condiciones de frontera, ¿no? Y aquí lo que es importante es, acuérdense que, ¿cuáles son esas condiciones de frontera? Pues la función tiene que ser una función que es normalizable, ¿ok? Y, y aparte, la función y su derivada tienen que ser continuas, siempre. Entonces, por cada discontinuidad que tenemos del potencial, tenemos dos condiciones de frontera, tanto para la función como para la derivada. Entonces, podemos automatizar cualquier estructura que tenga secciones constantes, se puede automatizar a través de un arreglo matricial de condiciones de frontera y es pues así bastante automatizable, ¿no? De hecho, uno puede hacer un programa relativamente fácil para encontrar las soluciones para potenciales de este tipo. Ahora, eso es numéricamente, ¿no? Cuando vimos la clase, pues analizamos algunos casos especiales, ¿no? Y el caso más concreto, así más sencillo, es el caso del pozo infinito de potencial, ¿no? O sea, el pozo infinito de potencial, pues es un sistema bien simple, que representa un electrón atrapado entre dos paredes que son impenetrables. Es decir, la energía potencial de las paredes es altísima, entonces las paredes se comportan como espejos y bueno, la pelota, no, el electrón está rebotando entre dos paredes, ¿no? Entonces, este es un problema que es completamente análogo al problema de una cuerda de física 2, desde el punto de vista matemático. Eh, Uno puede calcular las eigenenergías. Las eigenenergías varían conforme el índice al cuadrado, entonces el espectro de energías del pozo infinito de potencial se va separando, ¿no? O sea, los deltas entre las energías sucesivas cada vez son más grandes, van creciendo. Entonces, no es la misma energía que tú necesitas para brincar del 1 al 2, que del 2 al 3 y así sucesivamente. Y eso hace que este sistema sea un sistema que por sí mismo es difícil de acoplar, ¿no? Porque pues necesitas energías diferentes para brincar de ciertos niveles a otro nivel. Muy bien. Entonces es un sistema muy sencillo, pero que desde el punto de vista de la física hay que estudiar porque representa el sistema tal vez más sencillo de una partícula que está atrapada. ¿Ah? O sea, tenemos una partícula en un sistema que la confina y la velocidad clásica es constante porque el potencial vale cero, ¿no? Entonces, se le pueden calcular prácticamente todo desde el punto de vista analítico. Aquí tenemos las eigenenergías. Las soluciones son los modos pares, los modos impares, funciones coseno y funciones seno, ¿no? Y bueno, como les decía, podemos calcular pues todo el valor esperado de la posición, que pues obviamente es cero, para un potencial centrado en el origen. Podemos calcular la varianza de la posición, etcétera, ¿no? O sea, el momentum, la varianza del momentum, etcétera, ¿no? Y las desviaciones estándar y pues del movimiento, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y estos cálculos pues son relativamente sencillos, ¿no? O sea, son básicamente estas integrales, pero como son funciones seno y coseno, pues se pueden hacer analíticamente, ¿no? Entonces, es el pozo infinito de potencial ya tiene elementos que claramente se salen del comportamiento clásico, ¿no? Muy bien, pero aún así, pues es un sistema confinado de paredes infinitas, ¿no? Lo que vimos después fue un caso más realista de un pozo finito de potencial. Esto es más realista porque aquí lo que tenemos es un electrón entre dos paredes, pero las paredes no tienen potencial infinito, sino es finito. Eso significa que el electrón puede penetrar, puede penetrar en la pared, aunque eventualmente es rechazado, ¿no? ¿Ok? Y en este caso, pues también es un problema
que involucra condiciones de frontera. Por la simetría del problema, acuérdense, tenemos modos pares y tenemos modos impares. Aquí estoy poniendo las condiciones para los modos pares. Pero bueno, también podemos poner los modos impares. Acá antes teníamos cosenos, aquí tenemos senos. Entonces aquí, fíjense, tenemos una función seno y luego las exponenciales decrecientes fuera del pozo, ¿no? No tiene mucho caso entrar en los detalles, nomás era un recordatorio. Acuérdense, tenemos que encontrar las eigenenergías y esas eigenenergías pues salen de evaluar la ecuación característica, ¿no? Y esa ecuación característica es una ecuación en donde la única incógnita son las eigenenergías. Entonces, por ahí había unas gráficas que nos servían para calcular las eigenenergías y luego se pueden calcular fácilmente los potenciales, ¿no? Pero las eigenfunciones. Entonces, se parecen mucho el potencial infinito, claro, pero la diferencia es que aquí hay penetración en las paredes. ¿Cuál es el análogo de esto en otras áreas de la física? Pues la propagación en fibras ópticas, ¿no? O sea, tú tienes un modo electromagnético que se propaga dentro de la fibra óptica y la onda evanescente juega el rol de onda penetrante en un medio prohibido. O sea, tienes una diferencia de índices de refracción, se cumple reflexión total interna y en principio la reflexión total interna tienes el 100% de la reflexión, pero el costo de eso es que tienes una onda evanescente, ¿no? Eso es clásicamente. En este caso, esa onda evanescente equivale a una penetración de la función de onda en la región prohibida en el caso cuántico. Pero matemáticamente es la misma solución, ¿no? Muy bien. ¿Alguna duda hasta aquí, jóvenes? ¿Todo bien? Muy bien. A lo mejor estoy despertando algunas pesadillas por ahí, pero espero que todo esté, que sea para bien. Y bueno, luego analizamos el oscilador armónico, ¿no? O sea, el oscilador armónico es el movimiento más importante de la física. Cuando estudiamos física 1, empezamos estudiando los movimientos más sencillos, ¿no? Una partícula en movimiento uniformemente acelerado, con velocidad constante, etcétera, ¿no? Sin embargo, en la naturaleza esos movimientos no son sostenibles. O sea, yo no puedo tener una partícula acelerándose indefinidamente, ¿verdad? Entonces, son movimientos importantes, pero el oscilador armónico tiene una importancia todavía más grande porque, acuérdense, el oscilador armónico es la aproximación más sencilla que podemos hacer de una partícula que está confinada en una región. Y esa es la clave para la estructura de la materia. O sea, si yo tengo un objeto que tiene una estructura y esa estructura es estable, o por ejemplo, una pluma o incluso hasta nuestro cuerpo, ¿no? Si quieres, o la laptop o la cámara, todas las cosas que veas que mantienen una estructura es porque a final de cuentas cada partícula está confinada en una región finita con respecto a las partículas que la rodean. Y la manera, o sea, a final de cuentas las partículas están oscilando. Ajá. Y atrapadas en un potencial que es local ahí. Y esas partículas, esos átomos, moléculas, la manera más sencilla que tenemos de poderlo caracterizar es con el oscilador armónico, ¿no? Entonces, el oscilador armónico tiene muchas propiedades que a veces no son tan evidentes, ¿no? Pero es la clave para modelar, por ejemplo, en óptica cuántica también, los osciladores. El oscilador armónico explica los fenómenos de radiación de cuerpo negro, se explica prácticamente casi todo, ¿no? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que se hace en cuántica para estudiar el oscilador armónico? Bueno, pues seguimos la misma receta, ¿no? Tenemos un potencial que es una parábola, que es el potencial de oscilador armónico. Esto no tiene nada que ver con cuántica, es simplemente un oscilador armónico, tiene una energía potencial, que es una parábola, x cuadrada. Ajá. Eso es también en mecánica clásica, ¿no?
La derivada negativa de esto es menos K por X, la fuerza de un resorte. Muy bien, entonces reemplazamos ese potencial armónico en nuestra ecuación de Schrödinger, independiente del tiempo, para calcular los eigenestados. Me queda una ecuación que es una ecuación diferencial de segundo grado que tiene un término con X cuadrada. Esta ecuación se puede solucionar usando series de Frobenius y llegamos a una expansión que nos va a llevar eventualmente a la ecuación diferencial de Hermite y de ahí salen los polinomios de Hermite. Ese procedimiento es el procedimiento que uno seguiría en un curso de ecuaciones diferenciales donde quieres aplicar una estrategia estándar, ¿no? Que es aplicar Frobenius. En nuestro caso en cuántica, no seguimos exactamente ese procedimiento, que es válido, sino que seguimos un procedimiento mucho más elegante, mucho más, que tiene consecuencias más a futuro, que es el procedimiento de operadores, ¿no? Operador de subida y operador de bajada. Entonces, para eso lo que se hace es, se normaliza la ecuación para quitarle las constantes, o sea, defines constantes normalizadas, etcétera, para quedarte con la pura estructura de la ecuación diferencial. Eso es a final de cuentas opcional, ¿verdad? Es una costumbre, pero técnicamente pues es opcional. Uno podría trabajar directamente con la ecuación de arriba, no hay problema, ¿no? Es más rollo, pero bueno. Y luego, pues se deducen, ¿se acuerdan? Dos operadores, un operador de subida y un operador de bajada. Ese operador de subida y de bajada no es más que la superposición de los operadores de posición y de momentum con las constantes adecuadas. O sea, fíjense, posición y momentum. Entonces, se pueden poner así de manera compacta de esta manera. Es X más menos o menos más, es la derivada de X y S es una constante. ¿Ok? Entonces, estos operadores de subida y de bajada, ahorita no voy a entrar así en muchos detalles, ¿verdad? Nomás lo voy a poner. Acuérdense cuál es la idea. La idea es que si tú conoces una solución de la ecuación diferencial, entonces, conociendo el operador de subida y de bajada, lo que vas haciendo es construyendo la familia de soluciones hacia arriba en los eigenvalores y hacia abajo en la escala de eigenvalores, ¿no? Ese mecanismo es un mecanismo de solución de ecuaciones diferenciales, no es un mecanismo de la mecánica cuántica, ¿no? Estrictamente es un mecanismo que en los sistemas de ecuaciones con eigenvalores te permite hacer. Ahora, en el caso del oscilador armónico es particularmente elegante por una razón muy importante, y es que como las energías del oscilador armónico están separadas siempre por el mismo valor, entonces si tú quieres subir a las eigenfunciones hacia arriba, necesitas exactamente el mismo operador. O sea, el mismo operador te permite subir del nivel 0 al nivel 1, al 2, al 3, al 4, al 5, y el mismo operador, o sea, el de bajada, te permite ir en la escala hacia abajo, ¿no? Entonces, si tú quieres subir de la eigenfunción 14 a la 15, es el mismo operador que de la 1 a la 2. Eso pasa con el oscilador armónico y eso hace que la manipulación del oscilador armónico sea pues relativamente fácil comparada con cualquier otro potencial. Dices, bueno, yo podría crear, ¿por qué el sistema tan simple como el pozo infinito de potencial, por qué no se analiza con operadores de subida y de bajada? Bueno, lo que pasa no es que no se pueda analizar así, sí se puede, pero el detalle es que vas a tener que deducir un operador de subida para cada vez que quieras subir. O sea, no es el mismo operador cuando tú subes del 1 al 2 que del 2 al 3 y así sucesivamente, ¿no? Igual de bajada. Sí puedes ir deduciendo los operadores. Ese método, de hecho, lo puedes analizar para cualquier ecuación diferencial que tenga eigenvalores. Se conoce como el método de factorización, porque es como si fueras factorizando, ¿no? Pero
es muy impráctico, ¿ah? Aunque teóricamente es válido, en realidad es medio impráctico para cualquier otro potencial que no tenga las cualidades del oscilador armónico, ¿no? Muy bien. Entonces, aquí el detalle de las soluciones del oscilador armónico cuántico, vean, es que me quedan las funciones o los polinomios de Hermite por una gaussiana. Estas funciones son las funciones Hermite gaussianas, que son una familia ortonormal, y entonces cualquier función tú la puedes encontrar como una expansión, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues puedes calcular los valores esperados, etcétera, ¿no? Ok. Y bueno, esto pues ya no lo menciono mucho, pues es la aplicación de los operadores, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues aquí está, ¿no? Un ejemplo de cómo aplicar los operadores para calcular valores esperados. Acuérdense, un valor esperado en el caso de una función continua, pues equivale básicamente a calcular una integral. Pero aprovechando la ortogonalidad y los operadores de subida y de bajada, uno se puede ahorrar esas integrales muchísimo, ¿no? Y eso es muy útil en los exámenes, ¿no? No sé si les vayan a preguntar eso en el examen, pero bueno, hay que acordarse de todos los atajos, ¿no? Muy bien. Eh, la partícula libre, pues así muy rápidamente, eh, tiene otra peculiaridad. Bueno, ¿dudas hasta aquí, jóvenes? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Qué horas son? Ok. Bueno, pues si no hay dudas, le continuamos, ¿no? En física 1, cuando uno ve física 1 por primera vez, lo primero que ves es la partícula libre. ¿Ah? O sea, es una pelota que está libre de fuerzas y, y tú la lanzas y bueno, la partícula avanza con velocidad constante dependiendo de en qué dirección inicial tiene, ¿no? Es la partícula libre y es como lo más aburrido del planeta, ¿no? Porque pues, no hace nada más que seguir viajando con la velocidad con la que siempre está, con la que salió. En el momento que aparece una fuerza por ahí, entonces ya modifica su movimiento, se acelera, se curva, etcétera. No hay aceleración. En el caso de mecánica cuántica, la partícula libre es un objeto mucho más complejo. Ajá. Porque acuérdense, en este caso, yo lo que tengo es en realidad una superposición de, pues, de ondas. Ajá. O sea, la ecuación de Schrödinger se reduce a una ecuación armónica, entonces tengo una superposición de ondas viajeras. En el caso de una dimensión, pues tengo ondas viajeras positivas y ondas viajeras negativas. Esto se puede llevar a 3 dimensiones si tienes una superposición de ondas planas. Aquí el punto es que cualquier valor de energía es posible y por lo tanto cualquier valor de momentum es posible. Entonces, cuando tú tienes una partícula libre, hablas del fenómeno de, bueno, una partícula no puede ocupar todo el espacio, tiene que ser como confinada, ¿no? Y una manera como tradicional en la que se confina una partícula es considerar que es una gaussiana. Entonces tú tienes una especie como de curva gaussiana que representa la función de estado del electrón. Pero sucede que si tú evolucionas esa gaussiana, entonces ocurre un fenómeno pues de dispersión. O sea, conforme la gaussiana se está moviendo, no nomás viaja, sino que esa gaussiana se va ensanchando y como su energía tiene que mantenerse constante, o su probabilidad, entonces su amplitud baja. Entonces ocurre como con los láseres, ¿no? O sea, el análogo es un láser, ¿no? Tú tienes un punto a la salida del láser, pero si lo proyectas 15 metros más allá, ese punto ya es una mancha y si lo proyectas, no sé, unos 100 metros más lejos, pues ya es una mancha más grande, ¿no? Entonces es un fenómeno prácticamente igual, ¿no? Tienes un fenómeno en donde las partículas, si tú las dejas evolucionar, la naturaleza ondulatoria de la partícula tiende a tener un ensanchamiento espacial. Ajá. Y eso tiene que ver mucho, a final de cuentas, con el espectro, pues a final de cuentas, de eigenfunciones con las cuales está construida, ¿no? Su espectro de momentum. Entonces, la partícula libre está muy asociada a la transformada de Fourier.
Básicamente, tú tienes una distribución en el espacio y tienes una distribución en el momentum. Y esas dos distribuciones son complementarias, son funciones que se conectan a través de una transformada de Fourier. Muy bien. Entonces, es lo que les decía, una modulación gaussiana, tienen un espectro de Fourier y tienen una evolución temporal, ¿no? Entonces, a ver si ahorita me da chance de mostrarles algunas animaciones, pero pues son animaciones que pues, ustedes ya conocen. Básicamente es la gaussiana que se va abriendo y eso representa el espectro, o sea, cómo va evolucionando en el espacio-tiempo, ¿no? Puede tener un momento inicial, entonces se va desplazando. En el momento que esa partícula libre entra a una región de potencial, automáticamente su dinámica cambia porque ese potencial puede hacer que se confine de nuevo, puede hacer que incluso se abra más. Igualito que un haz gaussiano cuando pasa por una lente. O sea, tú tienes un haz gaussiano y si lo proyectas a una lente convergente, pues produces un enfocamiento, que en este caso sería pues, digamos, un confinamiento espacial. Pero también si lo pasas por una lente divergente, ese haz gaussiano se abre. Entonces todavía tienes un ensanchamiento más grande. Entonces eso en cuántica, ¿qué es esa lente? Pues un potencial. O sea, la partícula llega a una región de potencial en donde esa región de potencial puede volver a confinar espacialmente la partícula. ¿Qué es lo que hace el oscilador armónico, no? O sea, un oscilador armónico hace un colapsamiento y un ensanchamiento periódico de tu función de onda. Muy bien. Bueno, esto nomás lo voy a mencionar, la representación matricial, lo voy a poner acá. Con esto es más que suficiente. Acuérdense, la ecuación de Schrödinger está asociada a la naturaleza ondulatoria de la función de estado. Pero esa representación es una representación que inventó Schrödinger por la situación de tener pues una representación ondulatoria, ¿no? No está asociada a los orígenes de la mecánica cuántica de Heisenberg, que es una representación matricial. Pero lo que sí sabemos es que por cada operador que se representa funcionalmente, existe una representación matricial. Ajá. Al revés, no necesariamente. Ese es un punto importante, ¿no? O sea, todo operador que es funcional en el mundo ondulatorio puede tener una representación matricial, discreta, pero al revés no. ¿Cuál es el ejemplo clásico de un operador que no tiene una representación funcional en un mundo continuo? ¿Alguien me podría decir? A ver, chavos. Si no me responden eso es porque no les veo futuro para ese examen, ¿eh? Nada. ¿Cómo fue, profe? La pregunta. O Todos sea, reprobados. todos reprobados. Lo que no saben es que ya es parte del examen. O sea, hay operadores matriciales que no admiten una representación funcional. O sea, como una función. O sea, que son intrínsecamente discretos. ¿Cuál sería un ejemplo? El spin. ¿Cómo? Sin miedo, no tengan miedo. El spin. El spin, ¿no? O sea, el spin es una cantidad que solo existe en el mundo cuántico. Ajá. No tenemos una representación funcional continua del spin. El spin es intrínsecamente discreto, es un fenómeno que no existe una contraparte del spin en mecánica clásica, ¿no? Ahí nomás hay un detalle, ¿no se acuerdan? O sea, en mecánica clásica, el momentum angular muchas veces se divide en dos, ¿no? Orbital y spin.
pero en realidad es la misma cantidad. Esa es una, que tú lo dividas en angular, en orbital y spin es meramente una conveniencia del centro de masa. Pero a final de cuentas no son dos cantidades que físicamente sean diferentes, simplemente es una separación conveniente, ¿no? Pero en mecánica cuántica el spin sí es una cantidad físicamente diferente al momento angular orbital. ¿Ah? Tiene naturaleza completamente distinta, ¿no? Muy bien, pero bueno, de eso hablamos después. Bueno, ¿cómo construyo un operador matricial? Si yo ya conozco un operador funcional, pues son básicamente estos productos que tenemos aquí, ¿no? O sea, son las proyecciones hacia el operador, las proyecciones que se llaman fuera de eje, ¿no? Entonces uno puede construir los operadores matriciales, eso lo hicimos en clase para muchos ejemplos. Entonces tú puedes hacer toda la dinámica funcionalmente o también matricialmente. También de esto hay analogías, ¿no? A final de cuentas, este proceso es un poco como lo que uno hace en física computacional cuando discretizas algo, ¿no? O sea, si tú discretizas usando diferencias finitas una ecuación diferencial, obtienes una representación de diferencias finitas. Y esa representación muestrea los valores de un continuo en una serie de posiciones discretas. Esto es parecido, ajá, más o menos, ¿no? O sea, la diferencia está en que en física computacional es como un aproximado, en métodos numéricos, y aquí no, aquí sí la representación matricial es una representación que es exacta. Muchas veces esta matriz es infinita, ¿no? Entonces, pues a veces la tiene uno que truncar y ahí ya llega una aproximación. Pero hay sistemas en donde el número es finito de eigenestados, entonces esta matriz automáticamente se hace finita, de manera natural, como el spin. El spin son matrices de tamaño finito. Muy bien. Y bueno, pues hay algunos ejemplos. Esto era lo que les hablaba, ¿no? De el ensanchamiento de la función de densidad de probabilidad para la partícula libre. De hecho, este slide debió de haber estado antes. Yo creo que ahí hay un error. Muy bien. Bueno, entonces, para darle rapidez, vamos a hablar un poquito de las mediciones, que bueno, ya hablamos de esto. Esto ya lo platicamos, me lo voy a brincar. Ajá. Si hacemos, bueno, nomás rápidamente, el postulado de medición, acuérdense, puede ser de un solo observable, ¿no? Yo voy a medir la cantidad A, que tiene eigenvalores A, o sea, A minúscula, y cada una tiene una cierta probabilidad, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué podemos calcular de ahí? Pues podemos calcular los promedios y podemos calcular las desviaciones estándar, ¿no? Entonces, imagínense que hacemos ese proceso y medimos 1000 veces la cantidad del mismo sistema, ¿no? Entonces, pues, si son las probabilidades que tenemos para cada posible resultado, los eigenvalores, entonces, pues estadísticamente más o menos me va a dar, ¿no? O sea, si hacemos 1000 mediciones, vamos a tener aproximadamente un 15% de veces me va a salir a 1, un 0.22%, o sea, un 22% me va a salir a 2, pero bueno, no es exacto porque pues tienes un más menos, ¿no? Porque son probabilidades, a final de cuentas es una distribución de probabilidad. ¿Ah? Si tú haces 1.000.000 de mediciones, pues probablemente se va a acercar más porcentualmente a las distribuciones teóricas. Si haces 100.000 millones, pues prácticamente ya la reprodujiste, ¿no? Entre menos mediciones, pues tienes un poco más de desviación. A final de cuentas tienes una distribución de mediciones y ese histograma tú le puedes calcular el valor esperado, que es el promedio de todas las mediciones que has obtenido, equivale si esto fuera la masa, es como el centro de masa en física 1, y puedes calcular la varianza o la desviación estándar, sacándole la raíz. Entonces,
¿Qué significan estos números? El valor esperado es el promedio teórico de muchas mediciones. ¿Cuántas? Técnicamente infinito de mediciones, ¿no? No necesitas hacer un infinito de mediciones para calcular el valor esperado. Uno puede demostrar, y lo hicimos en clase en su momento, que para calcular el valor esperado, con que evalúes esta cantidad es más que suficiente. Y a partir de aquí tú puedes construir también la desviación estándar o la varianza. Ajá. Entonces, esto es de estadística, y en estadística, pues ya saben que si tienen una distribución discreta de valores, ustedes pueden calcular valores esperados y las varianzas, ¿no? Y resulta que esas dos cantidades tienen una importancia que es grande, ¿no? En mecánica cuántica. ¿Dónde viene la trascendencia? Pues cuando hago dos mediciones. ¿Ah? Entonces, si hacemos dos mediciones de un sistema físico, ¿para qué le quiero hacer mediciones a un sistema físico? Pues para conocer sus propiedades. Quiero conocer su estado. ¿Ah? Y quiero, entre más mediciones haga de diferentes parámetros y de diferentes cantidades, pues más información voy a poder tener de ese estado. Entonces, yo puedo hacer mediciones de dos observables, pero aquí, acuérdense, tenemos dos situaciones. Los observables pueden ser compatibles o incompatibles. Observables compatibles, A y B, ocurre cuando la medición de uno no interfiere con la medición del otro. Matemáticamente lo que significa es que sus operadores conmutan. Ajá. ¿Ok? ¿Se acuerdan de eso? Tengo dos operadores. Si los operadores conmutan, es decir, si A actuando sobre B es igual a B actuando sobre A, me da lo mismo, entonces conmutan, y en ese caso los observadores, los observables son compatibles. Ajá. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, vamos a pensar, bueno, otro detalle, si los observables son compatibles, significa, y lo demostramos matemáticamente, que los eigenvectores de observables compatibles son iguales. Ajá. O sea, para que dos operadores conmuten, tienen que compartir los mismos eigenvectores, aunque los eigenvalores son diferentes. ¿Por qué son diferentes los eigenvalores? Porque son cantidades físicas diferentes, pero los eigenvectores son iguales. Entonces, vamos a pensar que calculamos o medimos la cantidad A, entonces me da A3. Entonces significa que después de la medición yo sé que la partícula está en el estado A3. Luego mido B, pero aquí al medir B, nomás hay un resultado posible. Y ese resultado posible tiene que ser B3. ¿Por qué es el único resultado posible? Porque la partícula está en A3, pero A3 es igual a B3. Y eso significa que en la expansión en la base de estados de B, B3 ocupa el 100%. Entonces, B3 es al 100%, a final de cuentas, la probabilidad de 100% significa que nomás hay un resultado posible porque los demás valen 0. Ajá. Entonces, estás seguro que obtienes B3. La conclusión es que tú mides la cantidad A y la cantidad B en el mismo estado, porque decir B3 es igual a decir A3, es decir, no ha cambiado. Por lo tanto, tú puedes medir, cuando mides dos cantidades que conmutan entre sí, significa que las puedes medir simultáneamente. Ajá. ¿Cuáles son ejemplos de cantidades que conmutan entre sí? El hamiltoniano, el momentum angular, una componente cartesiana, la que sea, X, Y o Z, o el momentum angular al cuadrado, por ejemplo, ¿no? Evidentemente hay más, pero pues estas son así como muy relevantes, ¿no? Bueno, cuando tú mides dos observables compatibles, pues todos somos felices y las cosas son muy sencillas. ¿Qué pasa cuando tú mides dos observables incompatibles? Y este es el caso más relevante, ¿no? Porque la mayoría de los observables son incompatibles.
En este caso, A y B no conmutan. Y un ejemplo clásico de operadores que no conmutan es precisamente posición y momentum. Es decir, en mecánica cuántica tú no puedes medir posición y momentum simultáneamente y es por esta razón, porque no conmutan. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el mismo ejercicio. Aquí, como no conmutan, los eigenvectores de A no son iguales a los eigenvectores de B. ¿Ok? Entonces medimos A. Otra vez me da A3. Y entonces ahora la función de estado colapsa a A3. Ok, que A3. Pero A3 no es ninguno de estos eigenvectores. ¿Ah? En general no es ninguno. Entonces, cuando tú mides B, al medir B, pues a B no le importa si A3 es un eigenvector de A. O sea, él simplemente ve un estado. ¿Ah? Un estado arbitrario. El es phi o A3 o como le quieran llamar. Entonces, lo que ocurre es que ¿cuál valor de B va a salir? Pues no sabemos, depende de la proyección de A3 sobre la base de eigenvectores de B. ¿Ah? Entonces, pues puede ser que el valor más probable sea el B4, o bueno, no necesariamente el más probable, fue el que me dio, ¿verdad? A veces sale el segundo más probable o a veces sale el más improbable, ¿verdad? Porque al final de cuentas es una probabilidad. Entonces, vamos a pensar que me da el B4. Entonces, como resultado del proceso de medición de B, ahora la función está en B4. ¿Ok? Bueno, la consecuencia es que A3 se midió cuando la partícula estaba en phi, mientras que B4, salió cuando la partícula estaba en A3. Ahora la partícula está en B4. Si yo quiero volver a medir A3, perdón, si quiero volver a medir A, entonces voy a tener que volver a hacer una expansión de B4 en la base de A y me va a dar otro valor. A lo mejor es A3, pero eso ya sería una situación pues, de que coincidió. A lo mejor me puede dar A4, me puede dar A1, depende de la proyección de B4 en esta base. ¿Eh? La conclusión es que nos la podemos pasar midiendo de A a B, A a B, A a B, y entonces siempre vas a estar midiendo en el estado anterior, midiendo en el estado anterior, y eso significa que A y B no se pueden medir simultáneamente en el mismo estado. Ajá. O sea, no simultáneamente me refiero en el tiempo, ¿ah? Sino que estés totalmente seguro de que estás obteniendo una medición en el mismo estado. Ajá. Entonces, nunca vas a saber eso. Por lo tanto, pues es un juego de estar cambiando entre A y B y se hace una estadística. Y esa estadística te lleva a la relación de incertidumbre y el principio de incertidumbre. ¿Ok? Y bueno, en la clase, pues dedujimos la relación general de incertidumbre de Robertson-Schrödinger y que tiene un caso especial que es la relación de incertidumbre de Heisenberg, que es quitarle este término de correlación. Esto, pues se los pongo para que se acuerden, para que tengan por ahí pesadillas todavía en la parte final de la carrera, pero no creo que se los vayan a preguntar. Y porque sé que a lo mejor a algunos de ustedes, pues esto les gusta mucho, ¿no? Muy bien. Y bueno, pues relaciones de incertidumbre así famosas, obviamente la más importante de todas por su trascendencia histórica es la relación de posición-momentum. ¿Ah? Posición y momentum no conmutan, entonces pues es la que Schrödinger sacó, perdón, Heisenberg sacó de entrada, pero uno puede hacer relaciones de incertidumbre pues todas las que quiera, ¿no? Dependiendo de los dos operadores, agárralos y puedes sacar su relación de incertidumbre, ¿no? Muy bien. Cuando tú tienes estados que cumplen el mínimo de la relación de incertidumbre, pues son estados especiales, ¿no? En el caso de los estados de mínima incertidumbre que satisfacen la ecuación de Schrödinger, de Heisenberg, son estados coherentes. Si lo extiendes a la relación general de
de Robertson y Schrödinger se llaman estados inteligentes. Muy bien. ¿Qué horas son? No sé cómo estamos, Omar, de tiempo. Bien, Julio, muy bien. Tenemos 10, 15 minutos, no te preocupes. Ok. Bueno, en 10 minutos vamos a resumir el 70% del curso. No se crean. Ya falta menos. Potenciales centrales. Este es el penúltimo tema. Entonces, acuérdense, potenciales centrales son lo mismo, pero en simetría esférica, ¿no? Y un potencial central, igual que en mecánica clásica, es un potencial que solamente depende del radio. ¿Por qué son tan importantes los potenciales centrales? Bueno, pues otra vez, ¿no? Porque son modelos sencillos de sistemas físicos reales, ¿no? El átomo de hidrógeno, que es un caso así súper relevante, etcétera, ¿no? ¿Qué ocurre aquí? Nuestra ecuación de Schrödinger la ponemos en coordenadas esféricas, separamos variables y llegamos a la solución canónica fundamental, que es las soluciones de armónicos esféricos. Los armónicos esféricos no son exclusivos de la mecánica cuántica, sí son exclusivos del operador laplaciano en coordenadas esféricas. Entonces, cada vez que ustedes tengan un laplaciano en coordenadas esféricas, no importa en qué rama de la física estén, van a llegar a los armónicos esféricos. Y por eso aparecen en teoría electromagnética y aparecen en acústica y aparecen en cualquier fenómeno de la ecuación de calor, de la ecuación de onda, de la ecuación de Laplace en coordenadas esféricas, ¿no? Entonces, en nuestro caso, pues aparecen con los potenciales centrales de simetría esférica. En este caso, pues, ¿cómo se construye el armónico esférico? Tenemos una constante de normalización y tenemos dos funciones que viven angularmente sobre la superficie de una esfera. Entonces, acuérdense, los armónicos esféricos son funciones que viven en la superficie de una esfera, ¿no? Y forman una familia ortonormal de soluciones. Solamente caracterizan la superficie de una esfera. La parte radial la caracteriza otra ecuación y ahí ya depende el potencial, ¿no? Pero los armónicos esféricos, pues son relevantes, como les digo, en muchísimas áreas, ¿no? Es el lenguaje natural de cosas que viven en una esfera para formar una base. Muy bien. Es como cuadricular una esfera, ¿no? Y cada una de estas forma una estructura en la cual son como modos de vibración de una membrana esférica, ¿no? Entonces, si tú solucionas la ecuación de onda en una membrana esférica, estos serían los modos de vibración, ¿no? Y son ortogonales entre sí. Por lo tanto, cualquier señal ondulatoria que se propaga por una esfera, sea estacionaria, viajera, como no importa, lo puedes encontrar como una expansión de armónicos esféricos, ¿no? Y los armónicos esféricos, pues tienen muchas propiedades, ¿no? No me voy a clavar mucho en esto, pero nomás acordarse que los armónicos esféricos pues, forman una base, ¿no? ¿Ok? Muy bien. Y a final de cuentas, pues lo que haces es, ya una vez que tú tienes el potencial, pues tienes que pensar, bueno, ahora sí, es una expansión de armónicos esféricos, pero me falta la parte radial. La parte radial te la da ya la función potencial en particular. ¿Cuál es el ejemplo clásico, canónico, obligado de simetría esférica? El átomo de hidrógeno, ¿no? El átomo de hidrógeno es el modelo más sencillo de un sistema de fuerza central. Bueno, no es cierto, no es el más sencillo de fuerza central, pero sí es el más sencillo de un sistema físico que existe en la naturaleza, ¿no? Y que está totalmente caracterizado. Hay sistemas esféricos más sencillos, ¿no? Por ejemplo, una partícula que está confinada en una esfera es un sistema más sencillo. Muy bien, pero bueno, el átomo de hidrógeno pues tiene su relevancia en la física, ¿no? Voy a mencionar nomás algunos detalles, así rápidamente. Acuérdense, en cualquier problema de simetría de fuerza central,
la clave está reducir la ecuación radial a una ecuación unidimensional equivalente con un potencial central. Eso viene de la mecánica clásica, ¿no? Uno define potenciales efectivos a través de un cambio de variable y automáticamente reduces el problema de un problema tridimensional a un problema unidimensional. Si ustedes ven esta ecuación, ¿ah? Esta ecuación se reduce a esta ecuación que está aquí y este es un problema de una ecuación unidimensional, pero no es con el potencial original, sino con el potencial efectivo. Y el potencial efectivo no es más que el potencial original más este término, y este término depende de 1 en R cuadrada. Esta L es un número que va a tener una relevancia que tiene que ver con el momentum angular. ¿Ok? Entonces, este término es el potencial de ajuste para construir un potencial efectivo. Ajá. Entonces, la idea es reducir nuestro problema a un problema equivalente unidimensional. Claro, aquí R es una variable radial, entonces su dominio va de 0 a infinito. Ajá. Muy bien. Entonces, para todo efecto práctico, una vez que tú graficas el potencial efectivo, esto se comporta como un problema unidimensional para la variable radial. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, pues se soluciona, y uno de los más grandes éxitos de la ecuación de Schrödinger es que cuando la solucionas para el potencial del oscilador armónico, perdón, del átomo de hidrógeno, pues llegas a unas expresiones de eigenestados que se ven muy complicadas, pero en realidad pues son así como fabulosas, ¿no? Porque tiene los armónicos esféricos, están los polinomios de Laguerre y están unas exponenciales que dependen del radio. Ajá. Entonces, resulta que estas ecuaciones, por más complicadas que se vean, en realidad pues cumplen todas las propiedades matemáticas y sobre todo las propiedades experimentales que se conocían para el átomo de hidrógeno, ¿no? O sea, las eigenenergías de los estados estacionarios son exactamente las mismas eigenenergías que predicen los diagramas de radiación del átomo de hidrógeno, ¿no? Los espectros de radiación, y que estaban en el átomo de Bohr, etcétera, ¿no? Forman una familia completa, etcétera, ¿no? Muy bien, y de ahí aparecen pues los famosos 3 números cuánticos. O sea, nuestra ecuación tiene 3 números. O sea, estos 3 números vienen de la separación de variables, que ahí vienen 2, y luego el tercer número cuántico viene de la condición de frontera en infinito. ¿Ah? En 0 y en infinito. Entonces, a final de cuentas, cada solución tiene asociado 3 números. Esos 3 números se conectan de esta manera y cada número va a tener un significado. ¿Ah? Entonces, n es el número cuántico principal, está asociado a la energía, la energía depende de 1 en n cuadrada. L es el número cuántico orbital, está asociado a la amplitud de momentum angular. Ajá. Y bueno, ya entre n y L forman los orbitales. Ajá. Y falta el otro número cuántico que no está asociado a la magnitud, sino a la orientación. ¿Ah? Con respecto a la componente Z de momentum angular. ¿Ah? Muy bien. Entonces, este se llama el número cuántico magnético. Esa terminología pues viene de esas épocas, ¿no? En realidad no es una buena terminología porque es medio confusa, ¿no? Pero bueno, así se quedó, ¿no? Así ya está en los libros de química de la primaria y así ya no se va a mover. Muy bien. Y ya para terminar, jóvenes, pues el momentum angular es el último tema. Lo voy a pasar de volada. Acuérdense, el momentum angular en mecánica cuántica es un operador vectorial. Así como en mecánica clásica el momentum angular es un vector, en mecánica cuántica es un operador vectorial diferencial. Tiene 3 componentes y lo más importante del momentum angular es que
sus componentes cartesianas, Lx, Ly, Lz, no conmutan. Ajá. Entonces eso forma un álgebra, el álgebra de SU2. El operador de momentum angular, pues tiene muchísimas consecuencias, ¿no? Y una de esas es la cuantización que se llama la cuantización del espacio. Aquí también podemos definir los operadores de subida y de bajada, de momentum angular. Y bueno, en esencia, en realidad lo que hacemos con el momentum angular es lo mismo que hicimos con los problemas unidimensionales. O sea, estamos siguiendo exactamente como el mismo patrón de solución, nomás que aquí es mucho más complejo porque es vectorial, ¿no? Y porque pues no conmutan. Ok, entonces esto me lo voy a brincar. Pero bueno, a final de cuentas, las eigenfunciones, acuérdense, las eigenfunciones del operador de momentum angular, tanto para L cuadrada como para LZ, son los armónicos esféricos. Y eso significa que podemos interpretar los armónicos esféricos como las eigenfunciones de esos operadores de momentum angular. ¿Ok? Muy bien. Y bueno, también obviamente las podemos representar en formato matricial para cualquier componente de momentum angular. ¿Ok? Y ahora sí, ya para terminar, me quedan como 5 slides. El spin. Entonces, el spin, acuérdense que lo formalizó Pauli, pero no lo inventó Pauli. ¿Quién inventó el spin? O sea, la cantidad de spin. ¿Quién la postuló? Problema de graduación. A ver, chavos. ¿No fue ¿Quién postuló Ulgenberg? el spin? O sea, postuló el spin, le calcularon propiedades más o menos y nunca entendieron por qué era así hasta que Pauli les explicó por qué era así. Bueno, prof, yo tengo entendido que fue entre el Stern-Gerlach y Ulgenberg y pues obviamente Pauli. O sea, me dijiste todos. O sea, No me de digo, otra. ahora sí que agotaste todas las mediciones, ¿no? O sea, 100% de probabilidad. Sí, Así es. así es, pero los dos que postularon la existencia del spin fue un paper simultáneo de Uhlenbeck y Goldsmith. O sea, ni siquiera Stern ni Gerlach. Ellos hicieron el experimento de Stern-Gerlach, pero en realidad nunca intuyeron la existencia del spin. Simplemente es, me da esto, no sabemos por qué sale esto, pero debe de haber algo ahí. Y luego, interpretando el experimento de Stern-Gerlach, Uhlenbeck y Goldsmith tuvieron la osadía, el valor de decir que existía una cantidad física que no existía en el mundo macroscópico y que tenía que ser momentum angular. Esa afirmación, respaldada ahí con argumentos bastante triviales, pues requirió, o sea, se jugaron el pellejo literalmente, ¿no? Era una época en la que si hacías una afirmación de esa y la publicabas, literalmente podía acabar tu carrera si estaba equivocada. Pero no estaba equivocada. Lo que ellos no pudieron hacer es demostrar lo que hizo Pauli. O sea, Pauli hizo la demostración matemática de por qué tenía que ser así y por qué eso explicaba el experimento de Stern-Gerlach, ¿no? Y eso pues fue toda una historia, ¿no? Aquí me voy a brincar un poco esto, pero bueno, ustedes ya son expertos del spin, ya saben que salen las matrices de Pauli. O sea, acuérdense, el operador de spin en mecánica cuántica es un operador que es un vector de matrices de 2 por 2. Ajá. Y si lo normalizan, les queda el vector de Pauli. Y el vector de Pauli, pues las matrices de Pauli también, ¿no? Tienen muchísimas propiedades, etcétera, ¿no? Muy bien. El proceso de medición es exactamente igual. Tienen dos soluciones posibles cuando ustedes miden el spin up o el spin down. Y a final de cuentas es la proyección de tu higienestado, de tu
de tu espinor en cualquiera de las dos posibilidades, ¿ok? Pero a final de cuentas el concepto es el mismo. Muy bien, chavos. Yo sé que esto fue así como un fast track de ecuaciones y fue muy rápido, pero espero que les sirva para la vida, y a ver, o al menos que les sirva para el examen, ¿no? Sé que algunos de ustedes, pues seguirán la carrera de física, otros se dedicarán a hacer dinero, y, y espero que les vaya bien, ¿no? A cualquier cosa que se dediquen, estoy seguro que les va a ir bien. Y bueno, pues ahí estamos siempre para lo que se les ofrezca. Cualquier cosa, pues ya saben que estamos en el TEC. Yo espero que de aquí a que se gradúen todo vaya muy bien y que después pues les vaya excelente, ¿no? No hay otra manera que no les vaya, sino excelente, pues si le echan ganas, ¿no? Muy bien, jóvenes. Pues espero que sea útil, ¿no? El resumen. ¿Algún comentario? ¿Alguna opinión? ¿Por qué están tan apachurrados, eh? Los veo muy aplatanados, así muy... Asustados nada Apenas más, profe. ¿Cómo? Asustados nada más. No, hombre, pero pues ¿de qué? O sea, es un examen más, no pasa nada. ¿Cuántos exámenes han presentado en su vida? Pues imagínense. Y los que les faltan. Nunca van a dejar de presentar exámenes. Ya a mi edad, por ejemplo, pues están los exámenes de sangre. O sea, sigues presentando exámenes. Así que este es uno más. Muy bien, chavos. Pues, Profesor, ajá, ¿nos puede pasar la presentación? sí, claro. Sí, yo se la paso a Omar y que Omar se las distribuya. Ok, Claro. muchas gracias. Con mucho gusto. Y vale la pena hacer el comentario que es la primera vez que tenemos diapositivas, ¿verdad, Julio? De un curso tan complicado como es mecánica cuántica. Sí, pues es que yo hice esas diapositivas por la clase del semestre pasado, del año pasado, por la cuestión de la pandemia, porque no, no No es tan simple en el modelo exacto, o digital. sea, la verdad que como nos agarró así sobre la marcha, todavía no me sentía como en la confianza de ponerme a hacer así los desarrollos en una Wacom o en cualquier, es más, ni siquiera tenía, ¿no? O sea, ni siquiera tenía una tablet. Pero ya después dije, bueno, como que a la raza no le gustaron las presentaciones. Entonces, es mejor así de desarrollo a mano. Entonces, pues ya nos modernizamos. Pasamos del GIS a una Wacom. Muy bien. Muy bien. Es un documento histórico. Si lo quieren ver así, ojalá lo tengan presente. Solamente por esta circunstancia Julio pudo motivarse a realizar una cosa así. Pero ahí está. Ahí está el Sí, recurso. sí, pues la verdad que las notas no es nada, digo, son cosas que ustedes ya tienen, están en los libros, ¿no? Pero con todo gusto se las comparto, no hay ningún problema. Es un resumen. Y, y de hecho por ahí debe de haber las notas extensas, porque pues esta es realmente un resumen. O sea, las notas más extensas, pues que les di en la clase, pues a lo mejor tú las tienes, Daniel, ¿no? A lo mejor probablemente las tengas. Sí, sí, algunas las Entonces, tengo. pues también esa es una opción, nomás que ahí, digamos, sí son, no es todo el curso, en realidad es a partir de que empezó la pandemia, que es o sea, todo, hasta el oscilador armónico fue a mano. Entonces, eh, pero sí, no hay problema, yo se los paso, no. Digo, es material que está disponible para ustedes, claro. Muy bien. Pues Ujú. Julio, agradecerte que nos hayas regalado este espacio. Seguramente un recuerdo que van a tener todos los chicos más adelante. Y como bien dices, la preparación de un examen de fin de carrera es un requisito, ¿no? Es solamente un cumplimiento que tenemos que realizar y seguramente lo van a hacer bien. Hay que prepararse, ya estamos una semana, ya en la recta final. Ahora sí la carne al asador, chicos, todo lo que debamos hacer para poder cerrar con éxito y cerrar esta opción, ¿no? Ya vienen otras cosas
prepararnos ya con alta en Hacienda, por ahí decía Julio, la parte laboral o la parte científica de inscribirse a un posgrado, son decisiones que van a ir poco a poco marcando pues ya nuestro camino para los próximos años. Julio, pues nuevamente agradecerte este espacio y pues muchas gracias a nombre de todos los y chicos. nomás decirles a los chavos que no siguieron mi consejo. Yo les di un consejo que era crucial y que lo van a ver, que era que se graduaran en el semestre de diciembre. Porque ya saben, ¿no? O sea, ahorita se van a graduar un 15 de junio arbitrario y el 16 de junio van a ser unos ninis que no los van a querer en su casa. En Navidad al menos tienes la cena de Navidad asegurada y la de Año Nuevo. Pero aquí ya no. Entonces váyanle pensando. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, chavos. Doctor Julio, y pues agradecer todo lo que nos ha regalado y nos ha brindado. Muchas gracias, Julio, de todo corazón. Sale, saludos. Gracias, profe. Bye, bye. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos estamos viendo. Gracias, profe. Muchas gracias, profe. profe. Muy bien, chicos. Como bien dice Julio, pues toda una experiencia. La verdad es que es un área muy compleja, pero también muy emocionante, ¿no? El descubrir cosas a esta escala. Pero bueno, y lo maravilloso es que todavía falta mucho por descubrir para los que quieran dedicarse a esta área. Ahí está todavía las puertas abiertas. Muchachos, pues bueno, pues nada más recordarles el próximo lunes 12 de abril tenemos ya la fecha final para la presentación de nuestro examen. Les ha llegado ya una invitación, una serie de instrucciones para prepararse. No sé si alguien no las recibió. Por ahí yo les compartí por correo las mismas instrucciones. Se las hicieron llegar la semana pasada, bueno, antes de salir de Semana Santa, para que lo vayan preparando. Tiene que ver con la preparación de la aplicación de Weblog Respondus, que lo tengan presente. Tienen que registrarse en una página, o debieron haberlo ya hecho, para el registro en una plataforma que se llama Territorium, que es el espacio en donde se va a aplicar el examen. No se olviden que tienen que tener esas dos aplicaciones y una recomendación que nos hacen, pues debido a que el Respondus bloquea la cámara web de su portátil, pues nos piden que tengamos otro segundo dispositivo cerca de nosotros para observar la aplicación del examen. Puede ser una tableta, puede ser un teléfono, otra computadora, lo que ustedes consideren a la mano. Profe, nos habían comentado en el correo de que no podía ser un celular. Entonces una tableta o una laptop. Sí, tiene razón. Si no tenemos a disposición de una laptop adicional o una tableta adicional, ¿podemos usar un celular? Pues yo te diría que sí, porque si no, ¿cómo le hacen las personas para observarte, Rohan? Yo creo que no. Yo creo que la dificultad es que no tengas a la mano algún distractor o alguna circunstancia de apoyo, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, claro. Se entiende que va a ser como una cámara satelital y ahí lo vas a tener observando, ¿no? Sí, perfecto. Ok. Excelente, gracias. Bueno, chicos, les quiero compartir yo creo que más tarde el miércoles, jueves, les voy a hacer llegar un formulario de todos los profesores que nos han apoyado en este proceso para generar un pequeño formulario base para que ustedes lo tengan ahí a la mano. Obviamente no viene todo, son las cosas más relevantes que les sirva para tener ahí un apoyo en el examen. En el examen no podemos más que sacar estos documentos, este formulario de apoyo para que lo impriman y lo puedan tener ahí en su mesa de trabajo. ¿Está bien, chicos? Los comparto en el transcurso de la semana, más tardar jueves, viernes, para que ustedes lo impriman con tiempo. Es el único material que vamos a poder nosotros tener al momento de la presentación. El día de la presentación, a las 3 de la tarde, hay que conectarse 5 o 10 minutos antes. Les pido, sean un poquito pacientes. Regularmente en este tipo de aplicaciones toma un poco de tiempo la preparación, no es así de 5 o 10 minutos, tómenlo con calma. Es prepararnos, que todos estén conectados, que si hay algún problema técnico con alguno de ustedes lo puedan resolver. Las personas están verificando el lugar de trabajo, lo van haciendo uno por uno. Entonces toma un poco de tiempo, ¿no? 20, 30 minutos más o menos. Se los comparto para que no se vayan a desesperar, que ya de repente queremos empezar y hacer el examen. No es inmediato, termina tomando algo de tiempo. ¿Está bien, chicos? Bueno, chicos, les quiero compartir los
¿Ok? Y más o menos 3:30, 3:40, vamos a empezar con nuestro examen para después dejar 2 horas, 2 horas y media para que ustedes lo vayan desarrollando. ¿Está bien, chicos? Profe, Sí, una Andrés. duda. Entonces, después del examen, ¿vamos a tener esta sesión? No, 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 Ah, ok. la clase es la sesión. Ok. No, no se preocupen, si no, imaginen ya 7, 8 horas ya de abrumados ahí con contestar preguntas, no se preocupen, no. La sesión, yo voy a estar ahí con ustedes a lo largo de la sesión por cualquier problema, para que me contacten y pueda yo estar con la coordinadora informándole de alguna necesidad que ustedes requieran. ¿Está bien? Profe, Muchas gracias, profe. Muy bien. otra duda. Bueno, sí, sí. ¿Nada más son 5 materias las que se van a ver en el examen? O... Bueno, les comparto ahorita, le pregunto a la coordinadora el temario completo. Me parece que también ahí está termodinámica, es en la última materia, pero pues no, ya no nos alcanzaba el tiempo, ¿no? Para poder invitar al doctor Marcelo Videa. Quizás fueron los temas más relevantes. Le pido el temario completo, pero por lo que yo entiendo, todavía faltaba termodinámica. Pero se las confirmo en cuanto les mande también el formulario. ¿Está bien? Ok, profe. ¿Y el examen es como de opción múltiple o de Es de opción varias? múltiple. Es de opción múltiple, Ok, gracias. en línea. No se incluyen procedimientos, solamente las respuestas que ustedes vayan generando. ¿Ok? Profesor, ¿hay una calificación mínima probatoria? Hay una calificación mínima. No, bueno, no hay una calificación de aprobación, simplemente es un puntaje y tiene un porcentaje, ¿no? No hay una calificación que se requiera para lograr, no. Acuérdense que esto es un porcentaje de nuestro curso, ¿se acuerdan? Es la asistencia a las sesiones, el examen integrador que vale 20% y luego más adelante las actividades que ustedes van desarrollando. Entonces, no tiene un mínimo aprobatorio. ¿Vale? Muy bien, chicos. Que descansen. Nos vemos el próximo lunes. Cualquier pregunta, por favor, no duden de mandármelo por correo y con gusto los atenderé. ¿Está bien? Cuídense mucho. Gracias. Gracias, Gracias a profe. todos. Gracias, Bonita profe. tarde. Gracias. Profe, y sobre las evidencias de esta clase, y ya ve que hay un espacio para las evidencias, ¿qué Sí, hacemos con eso? la evidencia de las sesiones, al menos de las que llevamos ahorita, han sido la asistencia, por ahí se los compartí en el chat, y en Schoology, ¿se acuerdan? Una plataforma que hemos estado ahí mandando, lo que llevamos son básicamente el currículum, que es lo único que me han compartido, y un autodiagnóstico al principio de las sesiones, ¿se acuerdan? Es lo que hasta el momento llevamos. Ya terminando el examen, vamos a tener ya otro tipo de actividades. Ahorita teníamos que dejar este espacio para prepararnos para el examen. ¿Está bien? Ok, gracias. ¿Tienes el acceso a esta plataforma? Sí, Sí, ya ok. subí esas dos cosas. Muy Es que bien. en Schoology aparece un espacio para cada una de las sesiones para subir evidencias. Entonces, mi No. duda era como si No, necesitábamos. Ok, no es necesario. perfecto. Hablan de la asistencia, ¿no? No, ese es nada más para yo registrar la asistencia de lo que me porten aquí. Yo después voy a reportar la nota que le corresponde, ¿no? Para Ok, después sumar todas las asistencias. No hay que gracias. hacer nada. Bueno, que descansen, chicos. Cuídense mucho. Perdón, profesor. Tengo Bye, bye. una pregunta última. Sí, Última Rohan. pregunta. Bueno, tengo dos preguntas, pero bueno, una de las preguntas es acerca de del examen. Se le había preguntado acerca de la cámara adicional, pero la otra cosa es acerca de cómo lo presentamos, ¿no? Porque nos piden que tengamos un fondo en blanco, así, Te digo que así son de muy que, quisquillosos. Sí, no tiene que ser así blanco. Más bien es que no haya ningún distractor, no haya libros, no haya lo que te quiere pedir que tu mesa de trabajo está despejada, que no tienes papeles, no tienes libros, no tienes nada. Sí, me ha tocado estar en estas sesiones y créanme que de repente dices, oye, ya es demasiado, ¿no? ¿No? Pero pues así son las personas que tocan estos exámenes. Simplemente arrojan un lugar donde esté el libro de materiales de consulta. Por ejemplo, del librero que está atrás te lo van a hacer quitar de una vez verlo moviendo. Entonces, para ¿ok? que no tenga ninguna circunstancia. Que estés solo en tu escritorio, con tu mesa de trabajo totalmente aislado, tu formulario, tu computadora y que la cámara que te está viendo se observe que está al respecto. Es todo. Perfecto, ok. Bueno, es que no sé si se pudiera, ah, es que no sé cuántas personas de más tienen este problema, pero atrás de mí, si muevo el librero, pues no está Está despejado. fácil. Nada más cámbiate de lado. Mueve el escritorio hacia enfrente y ya veas hacia la pared y ya, listo.
está peor del otro lado, pero Ah, si sí, no, quiere otro día le muestro eso. no, no te preocupes. Lo que quiere decir es, si está la pared de ese lado, nada más date la vuelta, ¿no? Lo que quieren ver es que no tengas ningún material de consulta ahí en tu contexto. Claro. Si quiere, pues no sé con quién hablar de esto, porque creo que Ah, muchas personas tienen el mismo problema sí. de que viven en un Mira, departamento. claro, las condiciones son que estés en un aula, en un espacio donde estés aislado, que no haya contacto con más personas. Dos, que se pueda ver tu mesa de trabajo y que la mesa de trabajo no tenga libros, no tenga apuntes, no tenga nada más que tu formulario y todo lo demás libre. Básicamente eso es lo que te pide. De una mesa sencilla que estés ahí en tu departamento, ahí encerradito, y a lo mejor quizás cambiar la ubicación de tu escritorio para que se pueda visualizar despejado, rojo. ¿Sí? Es que es Nada perfecto. más cuide esos tres Entonces, aspectos, tampoco es tan no sé complicado. si le puedo marcar, no sé, el jueves para Claro, ver si está perfecto. sí, déjame contacto a la maestra Yesenia, que es la encargada de la aplicación, para que cualquier duda, inquietud, pues te hago llegar, te mando ahorita un correo para que podamos tener una sesión con ella, ¿sale? Muy bien. Chicos, que descansen, cuídense, nos vemos el próximo lunes. Así es. Hasta luego.